Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer programa de Somos Nosotras. Miren qué mesa que tengo, quienes me rodean acá, o sea, no podía empezar mejor este programa. Bienvenidas a todas. Voy a empezar, capaz que a un orden de llegada, mira. Mariana Morelli, primero, bienvenida, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de Lodelar, titular de la credencial Gender Pro George Washington University. Hoy hablamos de esto, me encantó poder decirlo al aire. Litigante, consultora, defensora de los derechos humanos de las humanas y vicepresidenta también de la cooperativa Mujer Ahora. Hola Marina, ¿cómo andás? Un placer estar acá. Qué bueno. Gracias por venir. Romina Gallardo vino después, otra abogada. ¿Llegamos a esta mesa abogadas? Puede ser. Romina, bienvenida. Abogada, también especialista en bioética feminista, activista contra la violencia gineco-obstétrica. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de la República, trabajando en temas vinculados a la bioética feminista y a la autonomía de las mujeres en la salud. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias. Después viniste vos. Una compañera de la casa, Ana Laura Pérez, que además maneja streaming, radio, todas las redes sociales, por suerte. ¿Cómo andás, Ana Laura? Bien, acá navegando el síndrome de la impostora con toda esta gente que me rodea. Bueno, somos dos, ¿viste? Viste que a los periodistas nos pasa eso. Sí, pero acá hacemos así codo con codo, hombro con hombro, no sé. También es gerente de innovación del Diario El País, además de ser nuestra compañera en TV Ciudad, conductora de Conexiones en TV Ciudad, y hemos trabajado juntas. Qué productora que tuvo relatos. En relatos. Y docente también en comunicación en la ORT. Siempre feminista, fact-checker y habitante de Matices. Acá estás. Bienvenida. Muchas gracias. Y Elena Suárez. Qué placer verte, Elena, después de tantos años que nos habíamos cruzado en algunos locales, en las marchas, en asambleas. Elena es comunicadora también, es comunicadora social e investigadora. También está enfocada en generar comunicaciones digitales y eventos culturales en el área de derechos humanos y feminismo. Es fundadora de feminicidiouruguay.net, que ya tienen que entrar mientras ven el YouTube, abren esa web para ir revisando, si es que no la conocen todavía, por supuesto, y bueno, porque es importantísimo el laburo que Elena ha hecho mapeando los femicidios y feminicidios en Uruguay y en otros lugares. Y es colideresa del proyecto internacional Datos contra el Feminicidio. Hola, Elena. Hola, muchas gracias por la invitación y por estar acá con este panel increíble. Bueno, yo la verdad súper agradecida con ustedes que vinieron con este mormazo que hay afuera, acá adentro está precioso, entonces también estamos felices un poco por eso, nos merecemos este aire acondicionado. Le quiero agradecer también mucho, antes de olvidar, no me quiero olvidar, a Macarena Vinaja, que insistió para tener este proyecto y que estamos desarrollando hoy, que es la productora de este programa, y a todos los compañeros que después vamos a nombrar, a los Pablos y bueno, sonidistas y demás. Gracias a todas y a todos por hacer posible esto. Vamos a empezar a charlar esta primera mesa. Vamos a arrancar nada tranquis, ¿no? Queremos hablar sobre las violencias machistas, que es algo que nos atraviesa, por supuesto, como sociedad, porque Uruguay no está aislado de una problemática que es mundial, pero que además en Uruguay tiene sus características, ¿no? Ahora, mientras decía esto, me acordaba de Irán Zubarela, que es una comunicadora vasca que a mí, la verdad, me ha inspirado muchísimo. Tuve la suerte, además, de charlar con ella en 2 oportunidades. Y bueno, y ella dice en una entrevista, cada sociedad tiene la violencia que tolera, ¿no? ¿Qué les despierta esa frase a ustedes? ¿Qué podríamos decir como para caracterizar qué tipos de violencias estamos llegando a tolerar hoy en Uruguay? Marina, ¿querés empezar vos? Sí, no hay problema. A ver, yo creo que voy en esa línea, ¿no? Me parece que hay un componente desde lo social que tiene que ver no solo con naturalizar ciertas conductas, sino además con pactos de lealtad, con silencios prolongados, con toda una cuestión que nos mueve en lo más íntimo de nuestra mujería y hombría de bien. Pero a mí también me gusta enfocar otra arista de esto, que tiene que ver con el accionar del Estado. Cuando al Estado no se le pide que apapache, ni al Estado se le pide que esté sensibilizado, sino que al Estado se le exige que cumpla con las obligaciones que tiene a su cargo. Y en Uruguay han pasado, yo cumplí 50. Estábamos hablando justo de los cumpleaños, sí, antes de empezar. 25 de ejercicio profesional ininterrumpido y litigo en violencias antes que existiera en el 2002 la ley de violencia doméstica. A mí lo que
me llama poderosamente la atención es esta cuestión estatal de probar todo el tiempo, de prueba y error con las políticas, y también esto de que cada 5 años volvemos a punto cero o a -10 en algunos tramos de la historia, y hay que arrancar como de Adán y Eva para adelante, y eso es agotador porque en ese camino se va la vida de las mujeres. Yo creo que Uruguay debería tomar este tema como una política de Estado que pudiera sobrellevar estos distintos gobiernos que tenemos cada 5 años, y que a quien le toque en realidad lo asuma como obligación, porque hoy en día vos tenés unas respuestas que dependen del interés que pueda tener, del trayecto vital de esa persona, que coyunturalmente ocupa un cargo, pero después se enferma, se muere, le quitan la confianza política, le trasladan. Y a mí hoy me preocupa cómo en Uruguay el pueblo es capaz de sostener eso. Porque el cambio cultural ya sabemos que va por otro lado, y la naturalización, pero me preocupa cómo no somos capaces de darnos cuenta que la ausencia de una política de Estado está contribuyendo a que los índices de violencia sigan creciendo, ¿no? Sí, pensaba en esto que decías, bueno, de cómo, en esto que decíamos, cómo se puede tolerar. En las últimas horas desapareció otra gurisa más, que según me informaron hace minutos habría aparecido. Voy a poner todo en condicional porque hay que esperar y hay que ver que sea una comunicación más oficial. Pero digo, más allá de eso, y por supuesto cada caso importa, nosotras hemos trabajado mucho, la miro Elena, también pensando en cómo, en pensar inclusive cómo crear bases de datos sobre esto, en esto del registro de feminicidio, pero pienso también cómo generar datos de las gurisas desaparecidas. Y bueno, y una de las personas que me comunica anoche sobre esta desaparición de esta gurisa, me decía, yo trabajo con cuestiones del pasado reciente, estoy terminando un trabajo sobre el Plan Cóndor y me llega esto y pienso en cómo se cruza esa problemática, si bien no es una desaparición forzada ni tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, pero sí pensar las desapariciones en democracia, qué pasa con las desapariciones de las mujeres, en qué redes terminan esas desapariciones. A lo que voy es, la conclusión de esa persona, una de las primeras conclusiones después del shock, era porque estaba muy cercana a esa gurisa que había desaparecido y por eso le había tocado diferente. Entonces, mientras tanto, nosotras toleramos, si se quiere, o nosotros, esos casos, porque todo el tiempo vemos en redes sociales y por ahí queremos accionar solidariamente compartiendo una placa, pero eso no resuelve demasiado y esto no quita, digamos, el gesto de solidaridad, pero quiero decir, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto de esa tolerancia tiene que ver con entrar como en una cosa de estar anestesiadas o anestesiados mucho tiempo con esa situación de violencia hasta que nos tocan más o menos cerca? No sé, por ahí me entreveré mucho, pero estaba pensando en eso. Y en cómo registrar esos datos, cómo trabajar los datos también. Elena. Sí, me hiciste Acércate pensar... un poquito el micro, perdón. Hace poco estaba hablando, justamente pensando en esto de lo que son los registros de datos de feminicidio y un poco trayendo lo que vos venías, que me parece que... Ahora voy a hablar como más en general de cómo yo veo esa emergencia de registros de datos de violencia de género desde el movimiento feminista, pero que están enlazados o que vienen de esa genealogía de la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y estaba leyendo a una historiadora argentina que decía que la búsqueda por memoria, verdad y justicia, ella dice algo así como que se convirtió en un faro para otras luchas. Y creo que también tiene algo de eso, que nuestras luchas feministas en América Latina están muy sentadas en nuestro territorio, ¿no? Vienen desde nuestros cuerpos, atravesados por todo lo que se atraviesa en Latinoamérica, que es el colonialismo salvaje al principio, las dictaduras y son. Entonces no es un movimiento feminista que viene de afuera. Vos trajiste a Nancy Fraser y yo pensaba, bueno, podemos escuchar a otras y inspirarnos de otras, pero nuestro feminismo viene de acá. Sí. Y lo interesante de los datos es el uso que las feministas hemos hecho de los datos como herramienta para legitimizar que hay un problema. Y yo ahora lo estoy cuestionando mucho eso. ¿Por qué? Porque el dato... Tenemos esa idea que se ha movido mucho en los últimos años, que sobre todo en las campañas políticas, de dato mata relato.
¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que sea cuantitativo, todo lo que sea en un Excel con columnas y filas es más válido y legitima más que existe un problema social que si yo cuento un relato, que si yo narro la historia de una mujer o una niña que fue desaparecida, que fue llevada por la trata, que sufre abuso sexual o que fue asesinada por una pareja o expareja. O sea, ahí hay algo que las feministas desde siempre hemos tratado de mover, ¿no? De mover esa primacía de lo cuantitativo por lo cualitativo. Pero a la vez no somos tontas. Y entonces yo digo que usamos los datos estratégicamente. Esta estrategia de hacer datos es una forma de hablarle al poder con el lenguaje del poder. ¿Querés datos? Te damos datos. Y es una práctica que se viene desarrollando en el continente al menos desde los 80, pero seguramente de antes. De hecho, en el camino hacia esa ley de violencia doméstica que mencionó Marina, hubo una campaña acá en Uruguay que se llamó la campaña del Crespón Negro, que registraban todos los casos de mujeres que habían sido asesinadas por sus parejas. También estuvo en el diario La República, en la República de las Mujeres, un registro de los casos de feminicidio por parte de la directora de ese suplemento. Sí, exactamente. Y bueno, entonces los registros de datos de feminicidio, que como el mío, feminicidiouruguay.net, vienen, ¿no?, desde esa genealogía, traen todo eso, yo soy hija de la posdictadura, ¿no? Creo que nosotras que estamos sentadas en esta mesa somos todas hijas de la dictadura, ¿no? Y tenemos eso en nuestro cuerpo y en nuestras formas de hacer activismo, no solo el feminismo. Sí. Pero creo que en el inicio los datos tenían eso, ¿no?, de hablar en el lenguaje del poder, de demostrar que había un problema. A mí ahora me está preocupando un poco que el dato se convierta en un ritual, ¿no?, que se convierta en una cosa que decimos todos los años, hay este dato y como dijo Marina, cambia, está elevándose pero muy poco. En el caso de los feminicidios es una línea casi estable. Entonces me resonó mucho esa idea de la tolerancia, ¿no? Sí. Este es el nivel de violencia feminicida que toleramos en este país y no ha cambiado a pesar de la ley. En gran parte porque la ley no tiene presupuesto. Claro. Y como decía Marina, no es una política pública, es un papelito que es hermoso y que está muy bien escrito y que ahora está en disputa por parte de esas personas que están alineadas, voy a decir así, el tiro la bomba con el movimiento antiderechos y masculinista que estamos viendo en todo el país, porque Uruguay no está en una burbuja. Sí, en toda la región, en el mundo. Y bueno, no sé, te dejo por ahí, porque dije muchas cosas. No, pero está muy bien, ya vamos a ir retomando varias de esas puntas. Y de hecho yo quiero que después de escucharlas a Romina y a Ana Laura, que escuchemos a Mónica Xavier, que es la actual directora de IMujeres, y que le hicimos una pregunta puntualmente en torno a declarar la violencia de género como una emergencia nacional, cuánto sirve, cuánto no sirve. Entonces después lo vamos a retomar. Pero quería conocer también la opinión de Romina y Ana Laura. Romina. Bueno, un poquito uniendo lo que fueron trayendo a la mesa, yo pensaba, ¿no?, desde mi lugar, trabajando durante varios años, primero representando a mujeres y otras personas que pueden gestar, defendiéndolas en situaciones de violencia ginecobstétrica. Lo pongo un poco más amplio para ampliar el paraguas, ¿no? Saliendo exclusivamente de lo obstétrico, que refiere más bien a embarazo y parto, pero también hay otras situaciones que tienen que ver con lo ginecológico y están enrabadas en lo mismo. Creo que la violencia ginecobstétrica es una de las violencias, las más toleradas socialmente. Tiene mucho que ver con esto de que no queremos escuchar que pueda haber violencia en un parto, con esta idea que tenemos como romantizada de la maternidad, ¿no?, lo que nos venden en la tele, en las publicidades del Día de la Madre, ¿no?, que es que ser madre siempre está unido a lo lindo, a lo alegre, a lo feliz, a una experiencia placentera, y que muchas veces en maternidades deseadas, buscadas, o llevadas a término, por el motivo que sea, manifestar que hay violencia, que hay sufrimiento, que hay secuelas físicas, porque pese a ser una violencia muy naturalizada, no quiere decir que sea menos grave, ¿no? Claro. Porque está tan oculta, o entre los comentarios, ¿no?, de mujer a mujer, de madre a madre, entre amigas, que muchas veces ni siquiera sabemos las secuelas que tienen las mujeres psíquicas y físicas después de atravesar situaciones de violencia ginecobstétrica. También las infancias, los bebés.
Pero bueno, creo que en ese sentido somos muy tolerantes y sobre todo creo porque ir contra la violencia ginecobstétrica significa ir contra dos poderes y uno es el poder médico, que está muy legitimado socialmente, y eso pasa a nivel global, ¿no? En esto de que traía Elena de las características más latinoamericanas de los feminismos y de las violencias, ¿no? La mirada hacia las violencias latinoamericanas. Bueno, hay puntos en común que unen a una mujer que parió en África o a una mujer que parió en Uruguay, ¿no? Y es esa legitimación del poder médico, ¿no? Que ejerce todo su despliegue contra las mujeres. Y después el poder judicial también, que después lo vamos a mencionar, ¿no? Pero es ir contra esos dos grandes poderes que han estado aliados de alguna manera también a través de la historia de Uruguay y en Latinoamérica también, ¿no? Y lo de los datos, para cerrar, lo quería mencionar también, ¿no? Porque un poco me sentía identificada cuando Elena traía esto de tener que justificar todo el tiempo la violencia que vivimos, ¿no? Desde la sociedad civil, desde Gestar Derechos, colectivo que integro, pero también desde otros colectivos, por ejemplo, MISU, se tuvo que salir a validar con datos, bueno, realmente existe la violencia ginecobstétrica en Uruguay, ¿no? Porque parecería que si no utilizamos las herramientas, ¿no?, que nos piden, la experiencia, ¿no?, que todas sabemos que lo que sucede, no basta, ¿no? Entonces tenés que generar datos además para probar que esas violencias pasan por nuestros cuerpos, ¿no? Sí, y en el caso, vos mencionabas recién a MISU, Mujer y Salud en Uruguay, ha sido, bueno, de las organizaciones que no solo han generado datos, sino que además esos datos después se trasvasaron de alguna manera a construir metodológicamente algunos otros datos o formas de recoger datos en el Ministerio de Salud Pública. Recuerdo concretamente todo lo que es en salud sexual y reproductiva, bueno, números y estadísticas no solo de interrupciones voluntarias del embarazo, sino también otro tipo de atención en salud sexual y reproductiva. Y de hecho, MISU termina teniendo por momentos datos mucho más completos que los que recoge el propio ministerio. O sea, yo recuerdo que el ministerio le pedía a MISU esa información, ¿no? Y eso, digo, ahí también nos habla de cuánto el Estado invierte o no en generar, en sostener políticas públicas y en crear datos también para pensar mucho mejor esas políticas públicas, ¿no? Y solo en esto de los datos que tanto hablamos, la encuesta, una de las últimas encuestas que tiene el observatorio de MISU en 2022 dice que casi el 56% de las mujeres que participaron en una encuesta online experimentó alguna situación de violencia obstétrica en el último año, 56%. Y 3 de cada 10 afirma haber experimentado situaciones de ese tipo en los últimos 5 años. Ana Laura. Yo pensaba, cuando vos decías esta frase sobre la violencia, cuánta violencia toleramos, también a quiénes. O sea, porque y desde, por ejemplo, el periodismo y los medios, y cruzando esto de los datos y los relatos, también hay un quiénes, ¿no? Algunas violencias contra algunas mujeres y disidencias ocupan espacios o han generado hitos en mojones en la discusión pública de los temas, incluso cambios, o sea, han impulsado cambios legislativos y judiciales y de regulación. Y otros, no ha pasado nada. En esas terrinas donde hay gurisas pobres que no sabemos ni cómo se llaman y que desaparecieron hace no sé cuánto y que a veces solo tienen un nombre de pila y ni una foto, están perdidas. En cambio hay otras que han generado. Entonces también, ¿a quiénes? ¿No? La violencia obstétrica, ¿a quiénes? ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto? Y pensando en los datos, primero, esta cuestión que yo comparto, el otro día se lo escuchaba decir a alguien que trabaja en temas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Esto justamente del dato mata relato, que suena bárbaro, pero no. Entre otras cosas porque también hay una presunción de que los datos son objetivos. Claro. Y que no se construyen y que no se eligen algunos sobre otros. Y entonces también esto, ¿no? Que las mujeres muchas veces nos armamos de datos porque para poder ocupar el espacio público y el discurso público tenemos que juntar el doble de información para que por lo menos nos pongan el micrófono adelante 30 segundos o nos presten mínimo de atención. Porque si uno piensa en quiénes están contraviniendo los avances, ¿no? En esto que hablaba Elena, ¿no? En la legislación,
con sus limitaciones, porque además generan una situación que es como para abordar, es que generan, y pasa por ejemplo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y pasa con esta, y es que ni siquiera nos permiten revisarla y mejorarla, porque tenemos tanto miedo de que abrir esa puerta implique que hasta nos roban o sea, la oportunidad de mejora permanente, de adaptación. Y entonces, pero uno piensa en los discursos que andan en el espacio público de varones y de evidencia y de datos y no hay nada, ¿no? O sea, pienso en el caso emblemático de la repetición sistemática de los últimos años de las mentadas denuncias falsas y cómo el Estado sigue omiso porque sigue sin medir ese dato. Yo como periodista he hecho pedidos de acceso repetidos sobre ese dato y la respuesta que recibo, que contraviene la legislación, además, es que no me pueden dar ese dato porque el dato no existe. Eso contraviene la legislación vigente que dice, la obligación no es solo darte el dato producido, sino producirlo y es, yo me quiero defender con un dato de un discurso que se repite sobre las mujeres denuncian falsamente ciertos delitos y no logro que el Estado me produzca esa información. Sí, igual ahí, tanto en eso como pensando en el proyecto que presentó Subía, a mí cuando se presentó la semana pasada y fue la conferencia de prensa y todo, lo primero que pensé es, pensé dos cosas. Uno, ese cartel de esa señora que dice hay que seguir en la calle manifestando por esta... ¿no? Todavía hay que salir a la calle. Bueno, eso pensé y eso atado de cuánto muchas veces nosotras estamos o seguimos atadas a responder y cuánto nos marcan la agenda al final, ¿viste? Sí, totalmente. Entonces estoy un poco cansada, entonces por eso quería como tirarlo por ahí, por eso hace un rato a Josema le decía cuando me preguntaba, ¿van a hablar de su vida? Yo fue como, le vamos a dedicar 30 segundos, porque era como... Consumo. No consumo. ¿Se entiende lo Hace que digo? mucho tiempo. ¿Están de acuerdo con eso de que muchas veces nos terminamos como haciéndole el juego o que nos terminan marcando la agenda? Porque con lo de los datos pienso lo mismo. Si ya sabemos que nos matan, o sea, tenemos el dato de 8 de cada 10 mujeres en Uruguay van a sufrir al menos un hecho de violencia de género en su vida. Ya está, o sea, es como, ¿qué hacemos después de eso? Es eso, pedimos plata, ¿por dónde salimos? Porque no podemos seguir respondiendo solamente, ¿no? Ahora, hace algunos años era mucho más fácil desde los feminismos en Uruguay poder tomar una posición. En estos momentos donde hay un aumento cuantitativo del feminismo nunca pensado y exponencial y una libertad para autodenominarse feminista, es muy difícil poder coordinar. Antes era fácil cuando se quería instalar un tema que perjudicaba, no salir a contestar y el tema moría en las 24 horas. Pero yo recuerdo el impulso de modificación de la 19.580 que vivimos el año pasado, donde yo hice un intento desmedido y puse mi mejor esfuerzo para transmitir con ternura que no había que concurrir a los medios, no había que debatir con personas que habían dado a conocer los proyectos y ni siquiera los habían presentado en el Parlamento, como esto que tú estás mencionando ahora de hace unos días. Y sin embargo, hubieron muchísimas mujeres que salieron a debatir, a instalar el tema, y se instala un tema que en realidad no nos hace bien porque la discusión es desde la caricatura, es desde la banalidad, la superficialidad. Y yo creo que todas las leyes pueden ser mejorables, esta claramente debe ser mejorable, de hecho ya tuvo 2 modificaciones. Una muy mala, otra que estuvo muy bien, pero aparte tenemos cuestiones que hay que revisar, pero desde los planteos son muy poco serios. Entonces tenemos que discutir desde otro lado, como siempre lo hemos hecho las feministas, con evidencia además, ¿no? Porque... Y que se nos va mucha energía y mucho tiempo además, ¿no? En responder eso y no pensar en más esto, cuál es nuestra agenda. O sea, para mí es clave presupuesto. No sé ustedes qué piensan. ¿No? A ver. Estoy totalmente en contra. Bueno, a ver. Qué bueno. Hubo fuerzas retardatarias al segundo que se aprobó la ley. Y hubo algunas que hicieron mucha fuerza para que la misma no fuera aprobada y es de todos los partidos políticos, ¿no? Eso es bueno recordarlo. Es una ley que nace en 2011 desde la sociedad civil y que hay un anteproyecto que fue muy participativo a partir de 2016. Ahora,
esa fuerza, si yo puedo hablar con mucha certeza del Poder Judicial, es un lugar donde la ley no se aplica por las resistencias intrínsecas, esas normas no formales, no escritas, esas que vivenciamos en los lugares y en las instituciones que vamos, pero no por falta de presupuesto. Okay. O sea, el Poder Judicial siempre utilizó la herramienta de la transformación de los juzgados cuando tuvo que crear sedes judiciales nuevas. O sea, estudia cuáles son los recursos y tengo 100 juzgados, pero 80 van a tener competencia con eso y bueno, tengo que transformar estos 80 porque el caudal de trabajo me lo indica. Quiero decir, el Poder Judicial tiene los jueces, juezas, tiene funcionarios, funcionarias, tiene todos los edificios, tiene la carpetita, tiene el personal técnico, tiene la sillita y la computadora, tiene todo, pero los juzgados especializados no están. Claro. Cuando en realidad debería simplemente transformarlo. ¿Eso se debe a presupuesto? ¿Hace falta plata? No, absolutamente para nada. Lo que hace falta es un concepto que tiene dos palabras complicadas. Se llama voluntad política. Y la Suprema Corte de Justicia no tiene voluntad política para instalar estos juzgados, que aparte ya lo demostró con los juzgados especializados de la 17514. Y quiero decir que no me siento madre de estos juzgados, por favor, porque nacieron en el 2002. Quizás sí pueda sentirme un poco más pariente de los de la ley 19580, pero yo también siento vergüenza cuando litigo en esos juzgados. ¿Por qué? Y porque esos juzgados son la puerta de entrada a la carrera jurisdiccional de los jueces a la llegada a Montevideo. Ahí no hay estudio de perfiles. Si hubiera un juzgado de crimen organizado, la Suprema Corte evaluaría el perfil, la trayectoria, el conocimiento y si esa persona está en condiciones de afrontar la materia. En los juzgados especializados está cualquiera. Y es la puerta de entrada a Montevideo. De allí ascienden a otros lugares. No se les pide conocimiento previo. Algunas de las cuestiones que escriben y cómo resuelven realmente son vergonzosas. Y esto viene empeorando cada vez más. Y eso no tiene que ver con plata. Bien. Pero el sistema judicial no es el límite de la ley, ¿no? Es una parte muy importante, pero para mí, claro, yo capaz que tengo una perspectiva distinta porque para mí el sistema judicial entra cuando ya pasó algo. Y yo quiero que no pase. Entonces, para mí lo interesante de pensar en presupuesto, que no es solo plata, es también recursos, es gente, es cosas, es todas las otras partes de la ley. Las directrices. Cómo transversalizamos a través de todo el Estado esa ley, esa perspectiva de género, esa visión que tiene que estar en el Ministerio de Salud, que tiene que estar en el Ministerio de Educación, que tiene que estar en el Ministerio de Economía y Finanzas, en todos lados. Entonces, me parece que sí, que estoy de acuerdo contigo, que en el sistema judicial lo que hay es un atrincheramiento del status quo fuerte, pero también no hay que poner recursos para hacer esa interoperabilidad. Por ejemplo, el tema de los datos. Yo conozco gente dentro del sistema que tiene ganas y que hace mucho esfuerzo pero no pueden coordinar entre sí porque no hay priorización de eso. Sí, sí. Y es voluntad política, pero también es como decir, bueno, estos recursos se asignan Yo a ahí esto. insisto más, Sí. porque las directrices, en realidad el 99% de las directrices, la 19580 para el Estado, se puede cumplir sin presupuesto. Digo, Sí, Virginia seguramente. Cáceres cuando firmó la prohibición del uso inclusivo en todas las aulas hace un par de años, va en contra de las directrices. No necesitamos plata para explicarle a las autoridades de la educación pública que eso va en contra de la 19580, ¿no? Me quedan, obviamente esto iba a pasar, me quedan muy pocos minutos, pero me gustaría por ahí algunas mini reflexiones en torno a, pienso en la comunicación, porque bueno, es una de formación profesional, pero siento que siempre que se aprueba alguna ley en Uruguay, que además tiene que ver sobre todo con nosotras, nunca, en eso sí, hay una cuestión de plata, pero también es de planificación. Por ahí no es más plata, es reacomodar los recursos, lo que sea, pero es destinar por lo menos un poco a campañas. Y ahí la miro a Ana Laura, pero también inclusive para lo que nos toca a nosotras como periodistas, ¿no? Que en general las periodistas feministas nos autoformamos constantemente, no así nuestros compañeros, lo voy a decir así, simple, porque puedo. Bueno, Pero o no, yo- y tenemos que hacer esa formación, yo no la hago más la formación, pero eso, en campañas, ¿vos qué pensás? ¿Por dónde habría que entrarle? ¿Habría que entrarle más hoy que tenemos todo este desarrollo de redes sociales, vía pública, todo junto? Yo creo que yo las escuchaba hablar y pensaba en lo mismo, pero digamos en el campo de uno. Yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con el lugar que las mujeres ocupamos todavía y con el desprecio profundo hacia las cosas que...
Y es que no se forma la gente que opina sobre estas cosas. A mí me pasa todos los días. Que, de nuevo, y además, al menos a mí me pasa, uno siente esa especie de dualidad entre bueno, todo el mundo tiene derecho a su opinión y está todo bien, pero si no tenés las básicas, o sea, entonces cualquiera opina alegremente sobre conceptos. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo paradigmático, ¿no? Yo las tengo a nieve de que me digan que por qué no usamos la palabra igualitarismo en vez de feminismo. Pero anda a leer, flaco, deja de preguntarme, o sea, porque de verdad hay no sé cuántas... O sea, ríos de explicación, o sea, no es una pavada. Entonces, no sé, es como, a mí no se me ocurre preguntarle a un ingeniero por qué le dice bulón al bulón y decirle, che, ¿por qué no le cambias el nombre por tuerca? Y yo qué sé, capaz que tengo que estar formado para tener una opinión. Y así pasa en general, y hay como una cuestión ahí como de que uno, esto que decías vos, esta dualidad entre, ¿qué hago? Me caliento, le explico, no le explico. Estamos todo el tiempo como educando, que también es un rol muy femenino, ¿no? Esta cosa de como que, ay, que bueno, te educo. Pero por otro lado, y es difícil, y entonces a veces pasa esto, ¿no? De que en los medios aparece gente hablando de estos temas con las dos posiciones, o puestas como si fueran dos posiciones, que no tienen formación en ninguno de los casos. Y a veces nos cuesta también decirle a una compañera feminista, che, de este tema no hables más porque no sabés. O sea, se da como toda esta cuestión. A mí no me encuesta. Claro. Nada. No, ya lo tengo claro. Pero, digamos, yo creo que sí, y me parece que todavía ni siquiera ganamos esa batalla. Bueno, pero sobre, loco, ¿por qué para hablar de feminismo vos no sentís que es una corriente de pensamiento llena de teóricas muy potentes que lleva décadas y sobre la que tenés que estudiar mínimamente para opinar? Sí, Bueno, la esa buena es batalla, práctica. perdón, Sí. esa es la por batalla favor. que estamos perdiendo, ¿no? Tal cual. Como en la guerra. Capaz que fue medio... No. Capaz que tendría que ser más optimista, pero siento que la estamos perdiendo. O sea, miremos el mundo. Zuckerberg diciendo que hace falta un poco más de energía masculina. Perdón, o sea, observemos dónde falta energía masculina. Pero me parece que hay algo ahí que tenemos que revisar nuestras estrategias, sin duda. Sí. Que no es solamente el feminismo, porque también está perdiendo la batalla por goleada la lucha por la justicia climática, mal. Bueno, la lucha por la igualdad, la lucha por una democratización de la tecnología. Bueno, me encantaría hablar de eso. Por ejemplo, una de las cosas que voy a tirar ahí es con el tema de los medios, con el proyecto Datos contra Feminicidio, estamos tratando de pensar si podemos enganchar a los medios en ese tema a través de desarrollar herramientas de inteligencia artificial. La tiro por ahí. Bueno. Entonces, mezclando esas cosas, me parece que Sí, ahora pensar los en nuevas medios- estrategias es algo... Los medios tienen un debe que es brutal, Sí, porque en los últimos zarpado. 7 años han mercantilizado a la violencia, la han puesto como un producto más de mercado, sin criterios, sin definiciones, por vender una nota, dejan hablar a la gente de cuestiones que no tienen nada que ver, y yo creo que los medios están haciendo mucho daño, por ejemplo, en la temática de violencia, específicamente, ¿no? Sí. Se han subido a un carro que las consecuencias van a ser nefastas, De no acuerdo. solo para las personas, sino en realidad va a haber como un efecto multiplicador. Para mí ahí, y así ya retomamos y cerramos con Romina, porque ya tenemos también a las compañeras de la mesa de cuidados para acompañarnos ahora en el próximo bloque, pero pensaba sí en torno a los medios y a la responsabilidad, pero... Y si bien obviamente hay días donde sobre todo estamos un poco pesimistas, yo igual pensaba, hay algo que yo en los últimos, 10 años por lo menos me acuerdo de dar, cada vez que me invitaban a dar alguna charla o a participar de alguna reunión y decía, como periodista, hay que estimular a que las audiencias sean críticas. Y yo creo que las audiencias, más allá de un montón de cosas o de la masividad a veces, me parece que hemos llegado a construir audiencias. O sea, que aparezcan en los foros personas que se responden entre sí o que nos espanten ciertos titulares y que exijamos cambiarlos, eso no se veía hace unos años. Y puede ser poquito y puede ser que en lo cotidiano estemos agobiadas, pero para mí
es poco, pero suma, ¿viste? Porque para mí eso es parte de esas audiencias críticas que queríamos construir, porque si no, ¿qué? ¿No? Para agarrarnos por ahí de algo. Yo sé que es poco, que no alcanza y que falta un montón, y lo discutimos. No, y está bien, es necesario, pero la feminist killjoy, pero está bien. Pero también pienso en eso, porque si no es muy duro también todos los días estar trabajando. Romina, ¿alguna reflexión también para cerrar? Porque hablamos de la violencia ginecobstétrica poco, pero Sí, bueno. Me parece súper importante volver a retomar lo que traías al inicio, en esto de que también tenemos un debe desde los feminismos de que todas estemos representadas en esas violencias y en esos feminismos. A veces cuando se habla de violencia ginecobstétrica, nosotros nos imaginamos, ¿no?, cierto sector socioeconómico, ¿no?, como que atraviesa cierto ideal de mujer o de maternidad. Pero pensaba, por ejemplo, ahora mientras hablaban, ¿no?, en esto de las que no están representadas, ¿no?, las mujeres pariendo en el Pereira Rosell, mujeres privadas de libertad pariendo con esposas o grilletes, que no tienen ni siquiera el privilegio de poder decir no pude presentar mis deseos sobre la lactancia en un plan de parto, ni hablar con mi ginecólogo, o sea, que simplemente están peleando por no parir acostadas o engrilletadas, que es algo que está prohibido, que ha sido señalado por los organismos internacionales y está pasando acá en Uruguay a unas cuadras y está totalmente naturalizado, validado, legitimado, ¿no? Y ese debe que tenemos todas, ¿no? Me incluyo yo también, de poder representar a todas en los temas que defendemos, que reivindicamos y poder hacer una voz común y poder manifestar que esas violencias nos atraviesan de distintas maneras, ¿no? Lo que decías hoy, ¿no? Sí. No importa en el barrio que estamos, no importa de dónde venimos, pero darle voz a las más olvidadas, ¿no? Y que no están en el mainstream de los medios o de las redes o de las páginas de influencers. Sí, ¿no? Eso, y también ofrecer canales como estos para que esas, para ser intermediarias, digamos, no tanto esto de, entiendo lo que quiere decir con darle voz, pero sobre todo es que podamos, que estén sentadas acá y poder salir al aire, ¿no? Que en la medida de lo posible siempre lo intentamos. Muchachas, tengo que cerrar esta primera gran mesa. Muchas gracias. No se levanten todavía, vamos a hacer esto prolijo y precioso. Se van a ver en blanco y negro ahí. Tranquila, no nos vamos. Macarena me va a matar. No me va a matar, pero sí, pero hay que cerrar. Muchísimas gracias. Elena Suárez, Marina Morelli, Ana Laura Pérez y Romina Gallardo estuvieron en esta primera mesa de Somos Nosotras. Ya venimos con trabajo y cuidados.